Puy y yo estaremos presentando el proyecto Cátedra Vallejo, Lock Out. Los integrantes son Ascensión Hilda, Chile Nairut, Guzmán Yuriko, López Jaime, Mendoza Yaiza, Riojas Olenka, Olivera Harold y Celaya Franklin. La infancia es un viaje maravilloso y fundamental en la vida de cada ser humano, desde los primeros días de vida hasta la adolescencia. Ese periodo de crecimiento es esencial para forjar nuestra identidad y establecer los cimientos de nuestro futuro. Según Chugue Guamán, en 2018, César Vallejo, nacido en un pequeño pueblo llamado Santiago de Chuco, en el que pasó su infancia, fue el menor de 11 hermanos, y su nacimiento fue motivo de alegría, pues sus 2 hermanos mayores habían fallecido antes de su llegada, lo que provocó que recibiera mucho amor y atención por parte de su familia, quienes cariñosamente lo llamaban Shulka. La casa en la que creció Vallejo fue tranquila y apacible, con la mayoría de sus hermanos ocupados en las actividades cotidianas. Su familia consideró inicialmente orientarlo hacia una carrera religiosa. Esa idea fue recibida con entusiasmo por el poeta en su niñez y se refleja en su poesía, que contiene un rico vocabulario religioso. En parte, esta inclinación religiosa está relacionada con la profunda preocupación del literato por cuestiones de vida y muerte, que tienen un marcado trasfondo religioso. Por lo tanto, los primeros años de vida de César Vallejo transcurrieron en un ambiente relativamente cómodo y tranquilo. A pesar que la familia Vallejo Mendoza era numerosa, pertenecían a la clase media, lo que significa que el poeta no enfrentó dificultades económicas durante su infancia. Indudablemente, explorar en detalle los primeros años de vida del escritor, describiendo el entorno en el que creció y destacando su interés inicial en una carrera religiosa, que influyó en el uso de términos religiosos en su poesía, nos permite comprender cómo sus años de su infancia moldearon su camino como poeta. Así, del mismo modo, como ejemplo, podemos mencionar a Ricardo Palma, quien, al igual que Vallejo, provenía de una familia humilde y mostraba desde temprana edad un fuerte interés en la poesía. Además, de acuerdo a lo señalado por Ramos Jurasca y Tape Benito, en 2014, aquellos que visiten la casa de la familia Vallejo pueden fácilmente imaginarse la vida rural típica que el escritor experimentó durante su infancia. En consecuencia, se evidencian valores como la influencia, el amor y la comodidad que contribuyeron al desarrollo poético de Vallejo. En conclusión, la infancia del poeta en la Sierra del Perú, influenciada por su madre y su orientación hacia una carrera religiosa, dejó una marcada impronta en su poesía. En conjunto, estos factores fueron fundamentales en la formación de César Vallejo como un destacado poeta, por lo cual sugiero poder explorar a fondo la relación entre la infancia y las experiencias tempranas de Vallejo en sus obras poéticas. Y también quisiera alentar a muchos lectores a descubrir su poesía como una expresión única y profunda. Actualmente, muchos jóvenes y adultos buscan nuevos horizontes, oportunidades, nuevas experiencias que los convencen a viajar al exterior de su país en busca de ello. A pesar de que hacer aquello conviene un problema, el idioma, ir a otro país sin saber acerca de nada puede llegar a ser grave y problemático. Asimismo, mencionamos a Vallejo y sus dificultades en la Ciudad de las Luces. De acuerdo con Menes, en 2012, hay 2 razones importantes por las cuales Vallejo estuvo en París. Una de ellas fue el hecho de que en Perú fue acosado injustamente y arrestado por un tiempo. Por otra parte, la atracción que ejerció en el mundo cultural francés. Estos motivos determinaron su estadía en la capital. Además, Francia se habría convertido en una lección de vida en la temprana madurez del poeta, ya que pasó días penosos por su falta de recursos. Sin embargo, en esta ciudad, desde su estancia, motivó la literatura y arte de su continente. Sus ideas eran claras y exhibía en muchas oportunidades a través de sus obras, añorando retornar a su país de origen. En la página 419-420 se encuentra esto. En efecto, se podría decir que la vida del poeta en Francia no fue tan favorable como se podría suponer, como indica Bresci Chanet y Salazar en 2021, que esta ciudad no le ayudó en nada. Además, ninguno de sus poemas se tradujo cuando estaba en vida, lo cual evidentemente no puede considerarse de poco reconocimiento que como poeta recibía en el mundo hispano e hispanoamericano. En este caso se tiene el caso de Franz Kafka, que es un escritor alemán que al inicio de sus relatos sus obras pasaban desapercibidas,
Después de su muerte, las obras de este fueron reconocidas y mundialmente conocidas, a pesar de la petición que lo indicó a su amigo Max Brod, cual no siguió gracias a ello. Podemos apreciar sus obras. Como se puede ver, la vida de los literarios al principio no es fácil, pero después de mucho empeño pueden llegar a ser conocidos en el mundo de la literatura. Se puede ver la perseverancia que tuvo Vallejo a lo largo de la vida. A pesar de muchos momentos difíciles, pudo llegar a ser exitoso a pesar después de su muerte. Finalmente, en conclusión, se puede apreciar que el poeta fue muy resiliente en las adversidades, ya que siguió su pasión al final de sus días. Dejó en alto la ciudad natal y sus escritos reflejan la realidad de sus textos. De tal manera, se deben estos tipos de valores para ponerlos en prácticas en proceso de nuestras vidas. A esto se debe de tener perseverancia en la vida para poder triunfar, como lo hizo Vallejo y Franz en sus tiempos, a pesar de que no tuvieron el éxito que quisieron cuando estuvieron con vida. ¿Quieres saber cuáles son las ventajas del emprendimiento cultural? ¿Tienes idea de lo que es el emprendimiento cultural? Bueno, a continuación les hablaré sobre las ventajas que tiene el emprendimiento cultural. Los emprendimientos culturales son muy importantes, ya que no solo generan riqueza económica, sino también bienestar social. Al invertir en empresas que desarrollan proyectos culturales, se genera inclusión y diversidad social. También el emprendimiento cultural está basado en la creación, en la producción, en la distribución y en la circulación y exhibición de bienes, servicios culturales y creativos que conjuga valores simbólicos asociados a la cultura y la creatividad. Evidentemente, el emprendimiento es una habilidad y la creatividad donde tienen muchas oportunidades para poder salir adelante, ya que es una opción cada día más frecuente para los egresados de programas educativos relacionados con la creación de bienes culturales. Bueno, aquí tenemos como el caso de Carolina Chilemi en el 2016. Ella es una maestra nacional de artes visuales que estudió pintura, la escultura y dibujos, la composición de la obra e historia del arte, y pasó por los talleres de varios artistas. Con el correr del año, descubrió su amor por el arte. Entonces aprendió técnicas de alfarería y decoraciones como cerámica, por ejemplo el raku, hasta el mural en cerámica. Pero fue un seminario de técnicas cerámico gráfico dictado por el autor Graciela Olio, que le abrió un mundo nuevo de técnicas y posibilidades decorativas y creativas en el 2016. Quien fue invitada para la Feria Puro Diseño para exponer sus diseños como artista emergente. Vende sus objetos de cerámica y dedica la mayor parte de su tiempo para diseñar e invertir técnicas y formas. En este se necesitan enfoques empresariales en diversos campos, desde la educación social hasta el mercado laboral global. Como vemos, César Vallejo se obtuvo del periodismo y la traducción y la docencia. Concluyendo con lo mencionado, que los beneficios del emprendimiento cultural requiere una dirección creativa e innovadora que apunte a crear un éxito. Un objetivo importante de estas empresas es proporcionar un valioso apoyo para el desarrollo de los artistas. De esta manera, las comunidades sienten, exploran, representan, cuestionan transformaciones y unen a través de la tradición. Las posibilidades son interminables. ¿Sabías que el teatro infantil puede ayudar en un futuro a los niños? ¿Usted sabía qué características tiene el teatro? ¿Sabías que un niño puede tener una mejor comprensión lectora gracias al teatro? ¿O cómo hacer de que el niño no pierda conexión con el mundo real? El teatro es caracterizado por la música, por los guiones o por lo más importante de una obra teatral, los personajes. Este tipo de teatro está dirigido a diversos públicos y no tiene restricción de género. Ayuda también a que el niño pueda identificarse con un cierto personaje y pueda reflexionar de ello, y se puedan divertir de una manera muy saludable, y también
para que les beneficie en una buena comprensión lectora y un buen uso del lenguaje. Por lo tanto, en vez de que un niño le dé un dispositivo móvil a su corta edad, puede optar por esta opción, que es una obra de teatro, y pueda mejorar lo que vendría a ser su comprensión lectora y un buen lenguaje, en vez de estar encerrado en una casa, en un aparato, estar jugando diversos videojuegos. Según Cervera, en 1982, página 1, el niño tiene libre expresión y ser independiente de la creatividad. Esto puede que el niño reflexione de aquel personaje interpretado por él mismo, o como también la obra Lockout, que esto representa a una protesta durante el cierre de tiendas. O como un ejemplo, Universidad de San Marcos. Gracias a los alumnos de la Facultad de Letras, se pudo abrir un teatro universitario en San Marcos que está dirigido a las diversas personas mayores de edad o incluso los niños. Y esto podemos verlo reflejado cada semana, que van estrenando obras teatrales, mayormente los jueves y los viernes. Y ahí podemos ver que hay diversos niños interpretando obras. Y llegar en conclusión, podemos ver que darle un dispositivo móvil a un menor de edad es malo para su cerebro, por decirlo así, y puede optar por una obra teatral en vez de estar cerrado jugando Free Fire o otro tipo de videojuegos. ¿Sabías que el teatro ayuda a los jóvenes y niños a saber cómo expresarse? ¿Sabías que el teatro es muy importante para la educación a los niños? Las situaciones teatrales son emocionales, llenas de energía y arraigadas de vivencias. La participación en el teatro proporciona un lugar tanto físico como mental, donde los jóvenes pueden reevaluar y experimentar la realidad a través de sus propias emociones y la de los personajes que representan. En este contexto, el drama cobra vida, según Johnson O'Neill en 1991. El teatro desempeña un papel esencial en la educación secundaria, una prioridad en América Latina y Europa. A menudo descuida la calidad de su enseñanza. Sin embargo, recientemente se ha visto que hay un cambio en esta dinámica. En un país latinoamericano han incorporado el teatro en sus escuelas secundarias. Los estudiantes participan en producciones teatrales que abordan temas claves. Esto no solo enriquece su aprendizaje académico, sino que también desarrollan habilidades esenciales como la comunicación efectiva y la empatía. El teatro no solo enriquece el contenido académico, sino que también contribuye a una educación integral y efectiva. En conclusión, el teatro convierte un catalizador para el fortalecimiento de habilidades y relaciones con la integración social, emocional y colectiva en los estudiantes. A través de sus participaciones en representaciones teatrales, los estudiantes tienen la oportunidad de perfeccionar sus habilidades verbales y corporales, cultivar la empatía y encarnar variedades de roles y perspectivas y reforzar su autoconfianza al actuar frente a la audiencia. Además, el teatro despierta la capacidad de generar ideas originales, promueve el trabajo en equipo y fomenta un análisis reflexivo, una herramienta inestimable para el desarrollo de habilidades fundamentales en la educación, permitiendo a los estudiantes florecer. ¿Sabías que la obra Lockout nos habla de cómo el sindicato trata el conflicto que tienen los obreros, ya que esta protesta se organiza debido al cierre de la empresa? Cuando se genera la represión de la policía a causa de las manifestaciones, desata el sufrimiento de los obreros y así también de los familiares, al no respetar sus derechos. Y los dueños de la empresa derrochaban como si nada su dinero. Luego de toda esta lucha, los obreros lograron que la fábrica no cerrara y que también su sueldo no se redujera. Sin embargo, fue un paso hacia la revolución de los obreros, según Podleskis Face 2000, página 37. En efecto, Lockout se basó en la lucha de los obreros en el sindicato, como indica Bueno en el 2023, que las medidas de acción directa, ya sea la huelga, sin duda provocaron daños irreparables en la relación laboral. Se tiene el caso de Twenty, un sindicato de Turquía, que los trabajadores de transporte terrestre fueron los más afectados, ya que fue el año de 1990 a 1991 con la mayor tasa de despidos, ya que las personas se quedaron sin trabajo.
Como se puede ver, los sindicatos han tenido un papel importante en la vida de los trabajadores, ya hacer respetar sus derechos. Se puede ver que Vallejo quiso demostrar con esta obra teatral lo que sucedía en esos tiempos. Para esto se debe respetar tanto el derecho de la empresa como el del trabajador, y que el sindicato ha sido muy importante a lo largo de los años. ¿Tienes conocimiento de la importancia de la obra Lockout? ¿Sabías que esta obra fue planteada como una obra contemporánea realista? ¿Por qué crees que la obra teatral Lockout de nuestro poeta fue puesta en escena? A continuación se mencionará la importancia de la obra Lockout. Tal como nos plantea Tello en 1998, la importancia que tiene la obra Lockout, donde nos expresa un texto con carácter significativo y emocional, que es puesta en escena, definiéndose como una obra contemporánea en la que se expresa lo realista e incomprensible que podría ser, dándonos una reflexión muy importante en la que se pueda llegar al espectador y en la que se pueda tomar conciencia sobre la realidad que ésta llega a influir. En efecto, César Vallejo nos va a conocer que con su obra notaremos el ambiente de cada escena en la que podremos captar mensajes, entrando a una realidad que se vivía por aquellos años, donde los obreros y trabajadores eran negados a trabajar. Por ello se iniciaron huelgas que terminaron en muertes, tal como nos menciona Hermida Neves Pascón en 1992. En el caso que se destaca nítidamente el Lockout, donde los eventuales efectos, entre los cuales la persistencia del pago de los salarios, destacándose el derecho sindical peruano, donde Vallejo hizo una búsqueda extrema en la que se pueda expresar todo lo vivido en su estadía en Europa, habiendo avanzado con el teatro ruso, siempre teniendo en cuenta su preocupación por la masa obrera, que para él era su única fuerza orientadora, que sería el Lockout. Durante la estadía de Vallejo logró combinar en ella su actividad colectiva con los problemas humanos, teniendo que afrontar el mismo obrero, haciendo que esta obra haga un destaque grande, expresando valores como la justicia y la libertad, ya que Vallejo solo quería justicia para los demás. Concluyendo con lo mencionado, César Vallejo nos quiso mostrar lo importante que es su obra, en la que nos muestra lo difícil que es el mundo, trasladándolo en el conflicto social, siendo representado en huelgas y manifestaciones. Viendo en teatros, cines o libros, podemos captar el mensaje que nos da el Lockout.